¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Mañana entra el proyecto de reforma de pensiones a la Cámara de Diputados, a la Comisión del Senado, de Hacienda, perdón, de la Cámara de Diputados. Y así como ha pasado en probablemente el entorno del proyecto de 40 horas en el ámbito de las reformas laborales, o como eventualmente también va a pasar en las reformas que están calendarizadas para quién sabe cuándo, pero luego en materia de ISAPRES y también de FONASA, bueno, este tema es probablemente el que más gente ha movilizado desde hace unos 6 años a esta parte. Han habido todo tipo de movilizaciones, tanto físicas como aquellas en las redes sociales, con todo tipo de opiniones. Y hace un año casi, un poquito menos de un año, estuvimos aquí con András Utov, quien es profesor de la Universidad de Chile, doctor en economía, consultor internacional, estuvo en la Comisión Bravo, estuvo en la Comisión Marcel, todas siempre tratando el tema de las pensiones, y conversamos cuando estaba este tema encauzándose a través de la vía institucional nuevamente, después de haber llegado al gobierno el presidente Piñera, y por lo tanto hay un montón de cosas que quedaron tendidas ahí en esa conversación y que hoy día, cuando ya se va a entrar a picar, llamémoslo así, es interesante revisar qué ha pasado, cómo se compadece lo que se va a empezar a discutir mañana con lo que se estaba discutiendo hace casi un año. Conversamos con él en un ratito más. En el ámbito de la noticia internacional, bueno, vamos a volver a Argentina porque hay un temor acrecentado que, si usted ha escuchado lo que ha pasado en Argentina en los últimos 2-3 días, de pronto hay personas que le hablan de que se viene un nuevo corralito, hay personas que dicen, pucha, yo no puedo sacar la plata, ni puedo, lo que debiera hacer es comprar dólares. El gobierno, por otra parte, trata de tranquilizar todo esto diciendo de que no hay corralito, que solamente se van a restringir ciertas operaciones que son muy minúsculas para un determinado sector de la población, pero está todo soliviantado, tremendamente alterado en Argentina, y queremos conversar con Raúl Sor al respecto. Lo hacemos en un ratito. Comienza Última Mirada. András Utov, ¿cómo estás? ¿Ya está grabando ya? Así estamos grabando. Así que, ¿cómo estás acá? Muy bien. Y no estamos grabando, digamos, estamos al aire, en vivo. Así que todo lo que tú digas ya no puede ser. Ya lo dije. Ya lo dijiste. Ya pregunté ya si estábamos. Hace casi un año yo decía, conversamos en este mismo lugar, cuando se estaba esbozando ya con más detención lo que podía ser esta reforma de pensiones, que yo decía es probablemente una de los temas que más ha movilizado al país por, a mi modo de ver, 2 razones. Una, porque afecta, por cierto, a todos los trabajadores que están en situaciones de cotizar, pero la segunda es porque Chile es un país que, como lo ha demostrado cada censo desde el año 1980 para adelante, está en un envejecimiento feroz. Por lo tanto, la masa de personas que está a punto de pensionarse en los próximos 10 años es enorme. Y entonces el tema de las pensiones, como el tema de la salud, pasan a ser prioritarios. Y muchas de las cosas que conversamos hace casi un año, bueno, están hoy día con matices, pero están puestos arriba de la mesa. ¿Hay algo nuevo que te parezca a ti desde esa conversación ahora que sea novedoso para ti? Bueno, hay varias cosas nuevas. Bueno, primero déjame empezar por lo último, esto de la demografía, que lo hablamos la otra vez, pero creo, y no es novedoso, pero creo que es bueno resaltarlo. Chile efectivamente tiene uno de los envejecimientos más rápidos. Eso es porque la fecundidad cayó muy rápido. El número de hijos que tienen las mujeres cayó muy rápido desde los mediados de los 60 hasta ahora. Y tenemos hoy día niveles de fecundidad de Europa, y estamos ya en una etapa en que está empezando a crecer la proporción de los adultos mayores muy grande. A diferencia de Europa, además de la aceleración que fue mucho más rápido, lo que ocurre en Chile y en América Latina en general es que se nos ocurre esto cuando no hemos resuelto otros problemas. Y me refiero a 2 cosas que son fundamentales en un sistema de pensiones. Los jóvenes todavía reclaman por la educación, y lo estamos viendo, educación pública, de calidad, etcétera, y el mercado de trabajo está cada vez más precario.
¿ya? O sea, no hemos formalizado la fuerza de trabajo, no la tenemos calificada y estamos tratando de implementar un sistema de pensiones que está basado en un trabajo formal. Entonces estamos haciendo las cosas malas. Entonces eso partiendo de lo último. Ahora, perdona, ¿cómo debiera hacerse cuando la lógica te dice que tú no puedes arreglar un automóvil cuando estás con el motor andando, digamos? Por lo tanto, si tú ya tienes una determinada situación, ¿cómo habría que hacer para que la cosa siguiera un camino lógico? Primero reconocer cuál es la pana, o sea, darnos cuenta, aun cuando estemos andando, digamos, cuál es la pana. Y la pana básicamente es que vemos que mucha gente no está en condiciones de ahorrar y que está quedando sin una pensión digna porque el modelo insistía hasta antes de la reforma del 2008 solamente en que tu capacidad de ahorro determinaba tu pensión. A partir del 2008 se creó el Pilar Solidario y el Pilar Solidario es el que permite a alguna gente obtener un beneficio sin haber tenido una capacidad de ahorrar significativa. Entonces, eso fue una primera mejora, pero que se hace con el propósito de aliviar la pobreza. Y lo que tenemos que hacer ahora es hacerlo con el propósito de vincular mejor el mercado de trabajo con el sistema. Pero toda la reforma que estamos viendo y de la cual vamos a conversar, entiendo, ahora en adelante, está basado en que un empleador va a poner 4 puntos más, además del Pilar Solidario. ¿Qué significa tener un empleador? Que yo soy un asalariado y los asalariados son cada vez menos en Chile. Aún en la administración pública tú tienes gente a honorario o en otro tipo de contratos que no tienen un empleador estable. Entonces se está precarizando en cierto modo, o hay distintas modalidades o distintas mutaciones de los trabajos independientes, el Cabify, la gente que está... Todo lo hablamos la otra vez. Digitales, sí. Y eso, sencillamente con una reforma que dice que el empleador se va a poner con un 4% más, no lo resuelve. Entonces, en la parte contributiva estamos cometiendo errores porque no estamos reconociendo que tenemos un mercado de trabajo que nunca lo hemos incluido en el sistema y que claramente no lo vamos a incluir con estas nuevas reformas. Y entrando al tema, lo nuevo es que hay 2 cosas que se están discutiendo muy importantes, lo que el proyecto de ley discute respecto al pilar solidario y lo que el proyecto de ley discute respecto al pilar contributivo basado en este 4% adicional. Si acaso lo va a administrar las AFP o no las AFP, si se va a hacer público o no público la administración. Y más bien, yo te diría, la sensación que tengo yo es que es un proyecto muy comunicacional. O sea, si alguien dice que queremos no más AFP o ningún peso más para las AFP, entonces tratan de armarte una figura para decir que no va a haber más administración de AFP, pero la lógica sigue siendo la misma. Entonces, hay novedades al nivel de titulares, pero no al nivel del cambio que necesitamos. Sí, yo me acuerdo de un grupo musical por ahí por los años 70 que me encantaba a mí, que se llamaba Los Monkees en Estados Unidos, que fueron tipos armados en un show de televisión juntados, y ellos tenían un dicho. Ellos tenían el dicho, decían ellos, para ganarle a los Beatles había que parecerse a los Beatles. Entonces todos se cortaban el pelo más o menos igual, hacían... Bueno, los Monkees duraron un poquitito y se acabaron, y los Beatles duraron mucho más y hasta ahora son fantásticos. Digo esto porque cuando tú tienes un 4% extra que quieres meter y tú quieres que no parezca que esto lo van a administrar la AFP de nuevo, y tú dices, mira, esto no va a ir a las AFP, pero va a ser tratado y va a ser administrado y van a tener una institución que se parece, pero mucho sin llamarse AFP, a las AFP. Bueno, exactamente es eso. Puede pasar un poquitito lo mismo que los Monkees con los Beatles, pero mi punto es, ¿dónde está la diferencia de si es que ese 4%, por ejemplo, te lo administra qué sé yo, una aseguradora o alguna otra institución? Bueno, ahí es donde vamos al tema inicial que te dije yo, de cómo ir vinculando el sistema al mercado de trabajo, a las distintas condiciones de trabajo que hay en Chile, ¿ya? Y ahí claramente lo que hay necesidad es una necesidad de solidaridad más allá de la que tú estás dando con el pilar solidario. Entonces, un debate que hay hoy día es si esos 4% no solamente son administrados por públicos o privados, si van a ser administrados en cuentas individuales, sino que si una parte de esos pueden ser destinados a solidaridad e intergeneracional. ¿Te acuerdas? En el proyecto de Bachelet lo había. Y hoy día ese debate se instaló de nuevo, ¿ya? Ahora, el tema de fondo es que este gobierno no tiene mayoría.
entonces tiene que hacer, ¿cómo se llama tu conjunto? Los monkeys. Claro, tiene que hacer la cosa a los monkeys. O sea, tiene que parecerse un poquitito. Si la DC dice ni un peso más para la AFP, entonces te dice, bueno, ningún peso más para la AFP. Entonces el proyecto original decía, no van a ser la AFP, van a ser otros entes que administran, pero que invierten en las mismas condiciones y para cuentas individuales. O sea, la lógica sigue siendo la misma, pero no son AFP. No sé si me entienden. Sí. Entonces están jugando la cosa a los monkeys. Pero el sistema sigue siendo el mismo. Y se habla que se va a haber doble comisión, no doble comisión, si las AFP van a poder meterse o no, y lo más probable es que sí se van a poder meterse. Entonces, lo que hay que discutir con mucho cuidado en esta propuesta, y lo que estamos tratando de asesorar a los diputados y después a los senadores, es tener cuidado con las letras chicas del proyecto. ¿Dónde puede estar en la letra chica? Básicamente en esto que te digo, o sea, 4% más, sencillamente para administrarlo con entes que van a operar en una forma muy parecida a las AFP, y en cuentas individuales es sencillamente mantener el sistema como está, no es no más AFP. Cuando te dicen no más AFP es que quieren hacer una cosa más solidaria, designar recursos para transferir entre personas, mejorar las pensiones en las que están hoy día mal, ya jubilados y mal. Entonces necesitas hacer una suerte de transferencia de los hoy activos hacia los de allá. Y para eso necesitas discutir cómo yo ese recurso adicional que estoy obteniendo de los empleadores, más lo que tengo el Estado, lo puedo usar para incorporar más gente al sistema. Eso no se está discutiendo. Andrea, hay un punto que de alguna manera se ha establecido y que el gobierno al principio, este gobierno al principio, estaba como dubitativo respecto de qué hacer con este 4%, y cuando se instaló la idea del 4%, qué hacer con este 4%, y últimamente parece consolidada la idea que, aunque sean parecidas a la AFP, no van a ser directamente las AFP los que podrían tener control sobre este 4%, lo que ha significado que las AFP han empezado a hacer su propia campaña, hicieron una encuesta muy sui generis, una de ellas, Habitat, donde, por cierto, la respuesta es que estarían felices de que la AFP le administrara el 4% y no otra que les cobrara una comisión extra, pero el punto es que hay una discrepancia y un ruido al interior de las AFP porque el gobierno está diciendo que este 4% no va a ella. Bueno, hay dos cosas ahí. Uno es que también en respuesta a lo que reclamó la democracia cristiana, que es la que está más cercana a darle el voto en este debate que hay, es que la aparición de un ente público, de que alguna instancia pública y con un rol más participativo de un Estado, entre comillas, haría este rol que la ciudadanía está pidiendo respecto al sistema de pensiones. Pero si tú te fijas en las indicaciones que llegaron para constituir ese ente público, no más que un grupo de amigos del sector financiero, que son exdirectores de alguna superintendencia, o sea, ex superintendente, ex presidente del Banco Central, son todos del sector financiero, que lo único que tienen que hacer es tomar los recursos nuevos, ver las bases de licitación que les va a dar la superintendencia y licitarlos hacia estos entes. No es un ente público que cumpla con la seguridad social, es un ente público que sencillamente decir, aquí tenemos un ente público, fíjense, son personas que le rinden cuenta además al presidente, no sé si has leído las indicaciones, pero que no están haciendo lo que un ente público debería hacer. La vez anterior discutimos problemas que hay, el envejecimiento. La gente no entiende nada de envejecimiento. O sea, tal vez en la renta vitalicia si hay un riesgo de longevidad, pero eso no es todo. La densidad de cotizaciones. ¿Quién se va a preocupar de la densidad de cotizaciones o del mercado de trabajo? Nadie. O sea, este grupo de expertos financieros lo único que hace es agarrar las bases de licitación de la superintendencia y decirles dónde están quienes quieren administrar. Bueno, estas son las condiciones en que ustedes pueden administrar y lo hacen por cierto tiempo. Los entes públicos en los sistemas reales de seguridad social son totalmente diferentes. Tienen un rol participativo el Estado, representan a los trabajadores que son los dueños del capital, deciden las inversiones en cierto modo, hacen solidaridad y todas esas cosas no están siendo consideradas para nada. Entonces, como te digo, es un maquillaje, otro monkey más, digamos, para transferir a través de lo que llaman un ente público una misma lógica. Hay un punto que ha saltado muy fuerte y que tiene que ver con esta doble, llamemos así, función que tiene el sistema de las AFP. Uno es el recaudar el 10% obligatorio que es de los sueldos de las personas para que se les entregue a esas mismas personas
qué sé yo, aumentado en lo que hayan podido rentabilizar cuando esas personas estén en posiciones de jubilar. Y lo segundo es que invierten esos recursos en empresas, hoy día ya pueden hacerlo en el extranjero y acá en Chile, que a esas empresas les permite llevar adelante sus actividades. Esas dos cosas, la pregunta que mucha gente se plantea siempre es, a ver, pero cuando tú tienes dos funciones de ese tipo, ¿cuál es la que verdaderamente importa, digamos? ¿Cuál es el objetivo real de fondo? Porque alguien podría decir, mira, el objetivo real de fondo es dar pensiones. Para eso se creó el sistema, por lo tanto uno mira pensiones. Sin embargo, alguien también puede decir, pero espérate, las pensiones están saliendo como la mona, pero las inversiones que se hacen con esas platas son extraordinarias, les va fantástico. Entonces, ¿cuáles de las dos son las funciones básicas de un sistema? Bueno, lo que pasa es que en relación a un sistema de pensiones, esto estoy hablando de dos cosas que son dos patas de una mesa de 4 patas. Entonces se te va a caer siempre. O sea, recaudar y administrar bien los recursos es una parte, pero tú tienes que estar recaudando de una gente que siempre esté en condiciones de cotizar para que esto funcione. Y que ojalá, si le aumenta la expectativa de vida, tú puedas modificar los parámetros. Esas otras dos cosas no las está viendo nadie. O sea, está la gente en condiciones de realmente estar cotizando permanentemente, lo que llamamos la densidad de cotizaciones. Estamos ajustando los parámetros del sistema de forma adecuada, de modo que si cambian las expectativas de vida, nosotros vamos a ajustar el sistema como se debe. Nadie. No lo hemos estado haciendo, precisamente porque hemos estado tan fascinados con esto de recaudar, administrar y alabando una cosa que tampoco es tan buena. O sea, si tú miras los libros de la OECD, los informes de la OECD, va a ver que la rentabilidad de las AFP no es de las mayores. Hay otras instituciones que pueden rentar mejor y es más eficiente en el sentido que cobran comisiones más bajas. Entonces, todo es relativo. Aquí nos hemos engolosinado con una parte, las dos patas de acá, y la mesa se nos cae cada rato. Y la otra vez lo discutimos, dijimos algo muy sencillo: ¿de qué me sirve que todo esto esté bien si las pensiones son malas? Si al final lo que queremos es entregar pensiones. Entonces, a esto le están faltando esas dos patas. Y eso no lo digo yo, lo dicen expertos en fondos de pensiones europeos que vinieron acá a Chile. Ahí hay otros dos puntos, András, que me parecen fundamentales. Uno es, y tú lo mencionaste, lo que tú llamaste la densidad de la cotización, es decir, el hecho que tú no tengas, para ponerlo en lenguaje cotidiano, que no tengas laguna. Exacto. Pero el que tú no tengas laguna no depende de ti. Depende de quién te provee el trabajo. De la economía, del mercado de trabajo. De la economía, de repente de que se arme una guerra internacional económica y eso te afecte y tengas que despedir o cerrar una fábrica. No depende de ti, sin embargo, las consecuencias de esa situación 20 años más adelante es feroz. Mira, un sistema de pensiones cualquiera, no solamente el chileno, tiene varios riesgos. Uno, el que hablamos al comienzo, que es el riesgo de longevidad. O sea, aquí nos estamos envejeciendo y eso no significa que nadie es más viejo, sino que los que llegamos a viejos vamos a vivir más. Y eso en términos de renta vitalicia significa que se te cae. Entonces, si tu único mecanismo es una renta vitalicia, las pensiones van a caer. Ese es un problema. El segundo, el sector financiero, que tú decís que lo están haciendo bien. Yo creo que lo están haciendo bien, pero la tendencia es que va bajando la rentabilidad de 10 que fue en algún momento que se publicitaba, hoy día estamos 4 y vamos a llegar a 3. Porque esa es la tendencia mundial. Y el otro, el mercado de trabajo. Esos son riesgos económicos, riesgos financieros y riesgos de longevidad que todo sistema los tiene que ver. Nadie está examinando eso en forma integral como sistema de pensiones. Nadie. De repente las AFP dicen, pero esto es un problema del mercado de trabajo. Bueno, entonces ustedes no son el sistema de pensiones. ¿Dónde está el sistema de pensiones? ¿Dónde está alguien administrando todas estas cosas en conjunto? Eso es lo que nos falta. Entonces, este ente público, cuando nosotros hablamos de un ente público, es precisamente para ocuparse de todas esas cosas, no solamente de la rentabilidad, que te acepto, la están haciendo bien, pero se puede hacer mejor. Y de acuerdo a cómo se define ese ente público, se puede mejorar. Pero las otras cosas no las está haciendo nadie. Preocuparse de la densidad de cotizaciones, cómo hago yo cotizar a alguna persona, qué hago yo con la mujer que trabaja en apoyo a la familia, pero que no es un trabajo remunerado, cómo la compenso solamente con el pilar solidario, hay otros criterios, cómo integro a la mujer en general al sistema de pensiones, dadas todas las limitaciones que tiene dentro del mercado de trabajo, dentro del hogar, etc. Entonces, esos temas no están ausentes totalmente. Se habla hoy día fíjate, el proyecto de ley tiene dos subsidios a la demanda, que llamo yo. Uno es, si tú eres mujer y cotizas más de 16 años, te van a dar unos bonos, chiquititos. ¿Y eso qué significa? Que le están generando incentivos, porque
piensan que con más incentivo la mujer va a cotizar más, cuando no se dan cuenta que tiene limitaciones para hacerlo. Y que aquellos que van a pasar de los 16 años son ya los favorecidos, las que están con menos de 16 años son las más pobres, las más vulnerables, y a ellos no les va a llegar ni un bono. Igual en los hombres, dicen, para los que pasan de los 22 les voy a dar un bono. Entonces unos son de clase media y otros son bonos de mujer y clase media. Esos incentivos son de un diagnóstico equivocado. De un diagnóstico en el sentido que todos tenemos un empleo formal, que respondemos a incentivos y no tenemos limitaciones para hacer las cosas que quisiéramos hacer. O sea, pocas palabras. Irreal. Si que fuera voluntad tuya trabajar o no trabajar, eventualmente te podría gustar el incentivo. Claro. Y te quedas 16 años para obtener el incentivo. Claro. Pero si es que a ti te cierran la empresa porque hay un mal ciclo y te echan. Yo me voy a hacer un emprendimiento, claro, y para mí un 10% de mi ingreso es para reinvertirlo, no para gastarlo. Entonces, exacto, ese tipo de consideraciones de cómo está viviendo el mercado de trabajo la ciudadanía chilena es algo que este ente público debería estar preocupado. Pero trayendo a puros expertos financieros que van a ser amigos del presidente, del ministro de Hacienda, del ministro de Trabajo, tal como están definidos los términos de referencia, no nos va a resolver ese problema. Entonces, si tú miras bien tanto el proyecto de ley como las indicaciones que han ingresado para responder a todas estas cosas y miras la letra chica, te vas a dar cuenta que estamos cometiendo grandes errores. Y nosotros se lo hemos advertido a los diputados, ahí están votando como ellos piensan. Hay otro punto que me parece bien importante en este tema y que tiene que ver con algo que incluso el movimiento No Más FP planteó, que es... A ver, la ley establece que ese 10% que uno tiene es plata mía. Y por lo tanto, si es plata mía, si yo soy el dueño de ella, se supone que tengo algún tipo de control sobre aquello. Y por eso que están incluso haciendo una movida en diversas cortes de apelaciones, pidiéndole a la justicia que determine si efectivamente la plata es de los afiliados o es plata que los afiliados tienen el usufructo de ella nomás, pero no la plata propiamente tal. ¿Cuál es a tu juicio el resultado de esa adquisición? ¿Se puede estimar que es plata tuya o queda en el discurso eso? Mira, todo parte de una mala definición de lo que es un sistema de pensiones. Un sistema de pensiones no es un mercado obligatorio de ahorro como lo tenemos en Chile. Definido así, como un mercado de ahorro obligatorio, tú dices, bueno, si las ahorro y es mío, es mío. No te queda otra. O sea, te dicen ahorro individual, es su cuenta de ahorro individual. Entonces tú dices, anda tú a tratar de pedirlo en algún momento en una emergencia, a mitad de la vida. No, te van a decir, esto no es para usted, esto lo tenemos en un corralito para cuando usted o quede inválido, en ese caso le podemos hacer algo, o se jubile. ¿Ya? Entonces es un sistema de pensiones, pero te lo definen como un mercado de ahorro individual. Suponte que llegas a los 65 años con 110 millones de pesos. Dice, yo me voy a comprar 2 departamentos en el centro y vivo de la renta. Dice, no puede. 2 para renta vitalicia, retiro programado. Entonces, al final no pasa nunca a ser plata tuya. ¿Y qué es lo que hizo los gobiernos de la concertación un poco para darle cierta capacidad de elección? Es decir, mire, vamos a tener multifondos. ¿Te acuerdas que antes había un solo fondo? Hoy día hay multifondos, entonces usted además de elegir una AFP, puede elegir el nivel de riesgo con que quiere que esa AFP le invierta la plata. Y esos son los multifondos A, B, C, D y E. ¿Ya? Pero esa es la única capacidad de elección que tiene. Ya, pero eso lo único que puede determinar es el volumen del monto que tiene al final, no si es que lo puede pero disponer nunca lo va a poder, eso es lo que te estoy tratando de decir, nunca va a disponer de él. Y además, yo que soy doctor en economía y mis amigos financieros, nadie le apunta a la bolsa. Entonces es muy difícil, claro, como dice, chuta, subió el fondo me voy a ir para Leo o a la, qué sé yo, pero ya cuando te cambias porque ya la rueda se movió. Entonces no hemos sido capacitados para tomar esas decisiones y no las tenemos que tomar. Esas decisiones las tiene que tomar una gente especializada. Entonces hay otros diseños que son mucho mejores al que tenemos hoy día en Chile. El tema de fondo, Fernando... ¿Qué diseño? Un diseño de que tú tengas un mecanismo de ahorro colectivo, o sea que este 4%, ok, destinarlo a cuentas individuales, pero un mecanismo de ahorro colectivo. Y lo inviertes en 2 fondos, uno de alto riesgo y otro de bajo riesgo. Si yo soy joven, voy combinando esos 2 fondos, pero esos fondos los administro centralizadamente, voy combinando esos 2 fondos y los voy asignando a las cuentas. Eso me permite
diversificar los riesgos financieros a lo largo de la vida, que es uno de los tantos problemas que hay que abordar. Entonces, soluciones hay distintas, pero aquí nos hemos empecinado en esto, que compitan 6 AFP, compitan con los 5 fondos, y primero la competencia no ha operado tan bien como que se quisiera, como va a ser eficiente, y las rentabilidades están bajando en todo el mundo. Déjame plantearte el otro punto que tiene que ver un poquitito con esto que está diciendo, y que en algunos países, particularmente de Europa, ha sido bastante controvertido, pero han sacado adelante aquello, que es aumentar la edad de jubilación. Y el argumento es la expectativa de vida ha crecido, la medicina ha mantenido a la gente activa durante mucho tiempo, y por lo tanto 60 años para las mujeres y 65 para los hombres hoy día es bastante poco, porque entre otras cosas significa que si es que van a tener una expectativa de vida cercana a los 80, 85 años, hay que financiar esos 25 años que siguen en los hombres y esos 30 años que siguen en las mujeres, y por lo tanto, ¿por qué no hacemos que puedan jubilar más tarde? Es el tipo de reformas que están haciendo en Europa, y son las reformas que cualquier sistema de pensiones lo tiene que hacer. Acuérdate que el sistema de reparto se empezó a discutir porque ahí iba a hacer ese tipo de reformas, cambiar la edad de jubilación, aumentar la tasa de jubilación, bajar la tasa de reemplazo. Esos son los parámetros de un sistema, ¿ya? Y uno de ellos, lo que estás diciendo tú es que es la edad de jubilación, es postergarla. Y tiene sentido, porque si esto está basado en una suerte de ahorro, transferencia, como quiera llamarlo, hacia la gente que se va a jubilar, mientras menos años vivan, más plata hay, ¿no es cierto? Es lógico dentro del sistema de pensiones. Pero el tema es que vale la pena mirar lo que son las cifras de los cotizantes, hombres y mujeres, a los 60 y los 65 años en Chile, y te vas a dar cuenta que a los 60 años las mujeres y a los 65 los hombres es muy poco los que siguen cotizando, porque no hay empleo formal. Entonces, la gente que tú ves que sigue trabajando es más que nada por subsistir, más que por seguir ahorrando. No están las condiciones del mercado de trabajo chileno para que realmente la gente podamos postergar la edad de jubilación. Entonces, va a ser una medida muy impopular. Y en ergo, entonces hay que pensar en qué es lo que necesita Chile. ¿Es esas las medidas las que están haciendo los países desarrollados, que tienen mercados de trabajo formales, o tenemos que hacer otro tipo de cosas? Yo soy partidario de otro tipo de cosas. ¿De qué? Te pasé el libro la última vez, no sé si hiciste la tarea, parece que no. No hice la tarea, así que tú me las vas a hacer por mí. No, yo creo que hay que construir aquí en Chile lo que sea unas ciertas garantías que en la OIT llaman piso de protección social. O sea, hoy día tenemos un pilar solidario, pero que va en alivio a la pobreza y que es muy paupérrimo. O sea, si tú no has participado en ningún sistema, no tienes ningún ahorro, te dan una pensión básica solidaria, pero tú tienes que ir a probar a la municipalidad que tienes mala pensión o no tienes pensión y eres pobre, perteneces al 60% de la familia. Entonces, es lo que se llama una pensión asistencial, que está focalizada. Bueno, esa pensión habría que universalizarla y ojalá llevarla al máximo de gente. Aquí se habla que para qué le vamos a dar una pensión universal a gente muy rica, pero como ellos pagan impuestos, puede que la reciban, al final nos van a estar financiando con los impuestos que pagan. Al máximo de gente, y ojalá llevarla a un nivel que supere el nivel de la línea de pobreza. Hoy día el 44%. Está hablando un poco parecido a la renta básica universal que están. Pero como pensión. Como pensión, sí. Como pensión, a los 65 años. Ya no. Claro. Una pensión básica universal. Y eso existe en muchas partes del mundo. ¿Ya? Entonces tú tienes, mire, por el hecho de ser ciudadano, y lo hablamos la otra vez, hace un año atrás, por el hecho de ser ciudadano, usted tiene derecho a no estar por debajo de la línea de pobreza cuando llega a la edad de jubilar, que me parece una medida de una política de Estado sana, ¿sí o no? Entonces pongamos de acuerdo cómo se hace eso. Segundo, después, si usted contribuye y hace esfuerzo, nosotros le vamos a ayudar a que rápidamente pueda financiar el salario mínimo. Hoy día el 80% de las pensiones está por debajo del salario mínimo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Eso en muchos países no se considera pensión. No se considera pensión, eso lo hablamos la otra vez, sí. Que te conté mi anécdota de mi visita al ministro en Colombia. No se considera pensión. Entonces, tú tienes que por lo menos tratar de hacer llegar a que hace el esfuerzo. Y hasta ahí llega la responsabilidad del Estado. Yo llevé a toda la gente al piso del salario mínimo, a los que no pueden hacer esfuerzo, no hacen esfuerzo, y los que hacen. Y con solidaridad por roles de la mujer, roles de dependencia, roles de un montón de cosas. Y puedes dejar entonces para ingresos mayores el rol de las AFP. Te corre riesgo ahora.
Si usted quiere más que el salario mínimo, hasta ahí llegó el Estado con garantía y nos vamos a cuidar de que esto se cumpla. Y de ahí para adelante, si usted quiere correr riesgo en la bolsa o qué sé yo, hágalo y complemente su ingreso. Y si no, haga inversiones por su cuenta. Pero tú vas generando ese piso, no lo tenemos. Nosotros partimos con lo de arriba y lo de abajo no lo tenemos. ¿Y ese piso tú lo financias? En el libro tenemos una propuesta de, primero, bueno, la pensión básica universal o solidaria, como la quieras llamar, es financiada con impuestos generales. Y después lo otro tú lo financias con, suponte tú, haces un corte en los niveles de ingresos. Toda la gente que está cotizando por menos de 450.000 pesos, todos, por los primeros 450.000 pesos, cotizan a este pilar del salario mínimo. Y esas cotizaciones tú las pareas con aportes de los empleadores y aportes del Estado. Y ahí tienes un monto de recursos para poder hacer esa figura que yo te estoy haciendo. Y se puede calcular. Y de ahí para adelante es solamente individual. Tú ahorras 10%, 12%, 14%, lo que quieran ponerle. Y si quieres poner más voluntario, lo pones. Pero ya es tu decisión voluntaria de correr más. Pero por un nivel de ingreso que es de mucha precariedad para mucha gente, no vamos a correr riesgo, vamos a dar garantías. ¿Cuánto menos que el salario mínimo es más o menos, creo que 70 y tantos % de la población? No, los que están ganando menos del salario mínimo está ahora más o menos en 80% de los pensionados. De los pensionados. Los pensionados. Entonces lo que está pasando cuando la democracia cristiana dice nosotros somos defensores de la clase media, yo me pregunto, ¿qué clase media? Si todos los que están cayendo a la edad de jubilación pasan a ser, no clase media, clase baja, pasan a ganar menos salario mínimo. A menos que crean que el salario mínimo es un buen indicador de clase media. Entonces yo creo que hay mucho diagnóstico equivocado, mucho mensaje equivocado, mucho si nosotros estamos defendiendo la clase media y nos están dejando haciendo bien las tareas. Hay desde el año 80 que parte este sistema, Andrés, hasta ahora. ¿Qué tanto y esto te lo pregunto con su qué, porque qué tanto del sistema de AFP en régimen has efectivamente visto? Porque desde el 80 en adelante tú ves que se cotiza hasta que están los primeros en condiciones de jubilar. Hoy día tienes ya un volumen bastante grande, pero con este envejecimiento que tenemos, que es enorme, por lo menos yo creo que cada año, según alguien me lo comentó alguna vez, cada año tú vas a ver una situación que el volumen crece en el ámbito de las personas que se pensionan. Por el sistema de AFP. Por el sistema de AFP. Claro. Mira, la evidencia que hay, pero esto habría que revisarlo, básicamente es que aquellos que estuvieron en el sistema antiguo, que vinieron con bonos de reconocimiento y participaron del sistema de AFP, tienen mejores pensiones de los que no han recibido bonos de reconocimiento. ¿Ya? Pero esos tienen peores pensiones de los que se quedaron en el sistema de reparto, que tiene ciertas garantías, ciertos mínimos. No son comparables, digamos, porque tienen reglas diferentes. Pero claramente, hoy día, los que se quejan y dicen, mire, mi colega que se quedó en el sistema de reparto tiene mejor, o en el sistema público tiene mejor pensión que yo, y tenemos exacamente la misma historia laboral. ¿Quiénes son esos que se quedaron fuera de las Fuerzas Armadas? No, mucha gente tuvo la opción, al que no lo obligaron. Acuérdate que una publicidad engañosa, que los empleadores todos decían, no, se van todos, porque para mí es muy complicado hacer contabilidad doble, etcétera, y casi todos se fueron, pero algunos pudieron quedarse. Y hay publicidad en la televisión que te dicen, te comparan los dos sistemas. Es mejor el que permaneció en el sistema de reparto, pero como te digo, no son comparables porque las reglas son distintas. Cotizan más, tienen beneficios definidos en vez de contribuciones definidas. Eso, beneficio definido es que a ti te fijaron una regla en que te van a dar el beneficio, un cierto porcentaje de tu salario si después de 30 años de cotizaciones, por ejemplo. En cambio, en este de otro es ahorro nomás. Si tú ahorraste poco, si tienes 30 años y ahorraste poco, en los 30 años tienes poca pensión. No te dan ninguna garantía de un mínimo. Entonces, ese es el tipo de discusiones que hay que tener, o sea, pero respondiendo a tu pregunta, perdón, claro, cada vez estamos llegando más a las pensiones de los que solamente van a jubilar por el sistema de AFP y esas están siendo peores que las que se jubilaron con bono de reconocimiento y eso a la vez peores de los que se jubilaron en el sistema de reparto. Andrea Sutoff, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos acabó el tiempo. Yo venía asustado. Bueno. Gracias por estar aquí. Volvemos en un ratito. Gracias.